virtual los que pueden también. Agradecerles, estamos dando continuidad a una sesión bastante importante que iniciamos desde la sesión pasada con el ánimo de revisar, organizar, ajustar nuestro quehacer como semillero. Este insumo de la entrevista que se le realizó a José Alfredo y que hizo el profesor Edgar, pues es el insumo mayor para nosotros de nuestro debate, de nuestro diálogo el día de hoy. Así que sean bienvenidos a este encuentro que vamos a tener hoy. En segundo lugar, informarles que José Alfredo no va a estar con nosotros hoy por una situación académica. Él empieza un curso esta noche y es virtual, lo quiere hacer desde su casa, de paso porque está con alguna situación de su salud un poquito frágil, así que lo hará desde casa, pero no se alcanza a conectar con nosotros ahora, así que lo excusamos en ese sentido. La profesora Mary Betty, como ustedes saben, fue escogida para ocupar un cargo en la Facultad de Teología, un cargo de coordinación académica. Así que ya habíamos hablado los dos hace un buen tiempo del asunto, ya sabía que iban las cosas por ahí, así que nos ha pedido que sencillamente por ahora, mientras está en el cargo, pues sencillamente no puede participar la coordinación. Además hay nuevo plan de estudios, en fin, el trabajo es bastante fuerte el que tiene ahora, más la tesis doctoral que la está escribiendo, entonces ustedes comprenderán que eso realmente le reduce mucho el tiempo. Seguramente nos volveremos a encontrar con ella. Saben que es una profesora que trabaja el tema muchísimo, así que seguramente dentro de poco estará nuevamente con nosotros. Por ahora, creo que esos son los dos datos que yo tengo de los miembros del semillero. No tengo ninguna otra información de los demás, de los que creo que no están conectados, no lo sé. Pero bueno, confío que todo vaya bien con todos y bueno, podemos empezar. Bienvenidos. Gracias, padre, muy amable. El único persona que nos falta por conectarnos es Sergio. Entonces esperaremos si se puede conectar en el transcurso de la sesión. Gracias, padre. Le damos la entrada a Malfi Sierra Alta, quien nos va a acompañar esta tarde de hoy con la oración. Amalfi, tienes la palabra, por favor. Listo. Muy buenas tardes para todos. A continuación voy a comenzar a compartir mi pantalla para poder dar inicio a la oración. Listo. Nos disponemos en la presencia del Señor en este día, agradeciéndole por reunirnos acá, por volvernos a convocar, y en nombre de Él, debajo de su palabra, iniciamos la oración el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como introducción tenemos un versículo del Evangelio de hoy que vamos a meditar, que dice así: si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. A modo de introducción, vamos a escuchar y a leer también una canción antes de proceder con el Evangelio de hoy. Amalfi, tienes que compartir el sonido porque no se escucha. Listo. A ver, dame un segundo.
¿Pueden confirmar si ahora se escucha? No, no se escucha. Si quieres, cuando vas a compartir la ¿Escucha? pantalla, no se escucha. Cuando vas a compartir la pantalla, ¿Escucha? Malfi, si quieres sal y cuando antes de compartir la pantalla le activas el sonido. Sí se escucha. ¿Se escucha? ¿Se están escuchando? No, Marcela, no tienes activo. Es que tienes que compartir el sonido. Desde cuando vas a compartir la pantalla, tienes que activárselo. Sonido interno del computador. Okay. Si no, lo que puedo hacer es que me puedo ir a la otra sala para que no rebote. A ver. Ahora sí. Dios también fue un inmigrante, Dios también tuvo que huir, Dios también fue desplazado y estuvo deprimido y sin ganas de seguir. Dios también perdió a su niño, Dios también probó la soledad, Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaba su solidaridad. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también estuvo preso, Dios también sufrió por dar amor, Dios también fue criticado por no lanzar la piedra y optar por el perdón, Dios también fue un cónyuge engañado, Dios también fue un niño marginado, Dios también fue un joven rechazado, Dios también tuvo hijos descarriados. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor, Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también, Dios también pasó por el dolor, Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor, Dios también, Dios también, Dios también lloró, Dios también lloró, Dios también. Muy bien. Ahora, a continuación, procedemos a la lectura del Evangelio de hoy, que es de Juan, capítulo 14, del versículo 7 al 14. Si me conocen a mí,
conocerán también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, créanlo por las obras. En verdad les digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. A modo de reflexión tenemos un comentario de José María Castillo que se resume en 4 puntos. El primero, Jesús plantea aquí directamente el problema que representa conocer a Dios. No olvidemos que en el lenguaje del Nuevo Testamento, el Padre es el nombre propio de Dios. Segundo, Jesús afirma que quien lo conoce a Él, por eso mismo conoce a Dios, lo que es tanto como decir que Jesús es la imagen de Dios, o mejor dicho, Jesús es la revelación de Dios. Pero Jesús da un paso más. Se trata de un conocimiento que entra por los ojos, es decir, por lo sensible, por lo más carnal y humano que hay en nosotros. La propuesta de Felipe es enteramente lógica. Muéstranos al Padre, es decir, muéstranos a Dios. Dinos cómo es Dios. Lo que no le parece lógico es la respuesta de Jesús. ¿Tanto tiempo que estoy yo con vosotros y todavía no me conoces? Felipe veía en Jesús a un hombre que acababa de cenar y que se había quejado de la traición de Judas y del abandono de Pedro. Quejarse de tales situaciones es algo tan humano. Jesús era un ser humano. Y Felipe no se había enterado todavía de que en aquel hombre que él veía y palpaba, allí estaba viendo y palpando a Dios. Para concluir, tenemos una cita o un verso inspirado en Ireneo de Lyon, que dice que toda la vida de Jesús es Dios encarnándose, no solo en su nacimiento, sino también en el momento de la resurrección, es encarnación. Haciendo conciencia de Dios encarnándose también en nosotros, en nuestro entorno y con las personas que trabajamos y nos acercamos en el semillero, le damos gracias por este día y nos disponemos para continuar con nuestro encuentro. Amén. 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 Gracias. Muchas gracias, Amalfi, por esa oración tan hermosa y tan sentida. Te agradecemos muchísimo. Le damos entonces la palabra, Padre. No sé si tú vas a moderar la reflexión. No, tú la moderas, Tienes las preguntas allí. Sí, señor. Controla un poquito el tiempo porque habíamos quedado con el profesor Edgar, a quien saludamos ya también, en hablar de algunos detalles de nuestro itinerario de Cali, que aparece en la agenda como punto 4, me parece, ¿no? Perfecto. Sí, Entonces, señor. controla un poquito entre el diálogo del punto 3 y el diálogo del punto 4, al menos Perfecto. unos 10 minutos para nosotros, unos 10 minutos por lo menos para el punto 4, ¿ok? Perfecto, Padre. Sí, tú tranquila. Bueno, entonces, bienvenidos. Entonces, vamos a hacer una reflexión y construcción conjunta sobre la visión prospectiva del semillero, a partir también de la grabación, pues, de quienes no pudieron asistir la sesión pasada. Esperamos que la hayan podido ver
y escuchar con atención frente a la entrevista que Edgar le hizo a José Alfredo en cuanto al semillero de hermenéutica bíblica. Entonces, la primera pregunta que se nos propone es, de la visión retrospectiva presentada, ¿qué aspectos son más significativos? Entonces, vamos a dar la palabra. No sé si allá en el salón hay alguien o si alguien de los que estamos conectados quisiera participar en esta pregunta. Arley, tienes la palabra y luego Guillermo. Arley, tienes la palabra. Para mí, lo más significativo fue la descripción tan viva que hizo José Alfredo de el trabajo realizado con los autores colombianos. El poder conocer no solamente la historia del semillero, sino el aporte que ellos han hecho desde esta parte del mundo, desde esta lectura latinoamericana, que algunas veces incluso ha generado tensión. A mí me llamó la atención que cuando vino la Universidad Europea, preguntaban, bueno, ¿y ustedes qué es lo propio? Y eso propio se convierte en algo que genera tensión y nos estimula a nosotros a generar un aporte nuevo, un aporte desde América Latina. Entonces, creo que el trabajo sobre los autores colombianos a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo desde esta perspectiva que la ha señalado José Alfredo. Gracias, Arley, muy amable. Padre Guillermo, tienes la palabra. Muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes a todos, a todas. Yo no pude asistir presencialmente a la reunión pasada, pero ayer me senté juicioso a ver la grabación, que estaba muy bien hecha, pues siempre quedan bien, ¿no? Y la disfruté mucho. Me parecía que estaba con ustedes y me pareció muy interesante, mucho. Sobre todo pensando en las personas nuevas, en Amalfi, en Dina, en quiénes son más, bueno, las personas nuevas son Pedro. Y a Pedro un saludo. Y bueno, sobre todo pensando en ellos porque los que ya hemos participado tantos años en el semillero, pues me han escuchado esta historia. Entonces me perdonan que la repita, pero la repito por ellos. Y para que se animen a continuar y a aprovechar el tiempo que pasen en el semillero. Y yo entré al semillero prácticamente cuando fue fundado, en el segundo semestre en el primer semestre del 18, del año 18. Y les cuento mi experiencia. Yo venía con una idea de hacer una tesis muy académica, muy de tipo, digámoslo así, como europeo. Pensaba siempre en la línea de San Pablo, porque me tocó enseñar mucho a San Pablo. Entonces pensaba estudiar el tema de la libertad en San Pablo. La palabra libertad era lo único que enganchaba un poco con el contexto latinoamericano, pero yo la pensaba en una forma un poco teórica, un poco académica. Y me invitaron, el profesor José Alfredo me invitó a participar en el semillero y me hicieron aterrizar en el semillero. Me hicieron aterrizar, me perdonan la expresión, de barriga, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque descubrí algo que yo conocía un poco de oídas, un poco de lejos. Descubrí la hermenéutica bíblica latinoamericana. Yo me había pasado la vida enseñando un poco descontextualizadamente a San Pablo. Y entonces la descubrí, la hermenéutica bíblica latinoamericana, y descubrí la importancia de la contextualización de nuestra reflexión teológica, y descubrí dentro de la hermenéutica bíblica latinoamericana la revista Ribla, y en la revista Ribla más de 80 artículos sobre San Pablo, sobre su persona y sobre sus escritos, y varios números monográficos de la revista, que ya va por el número 85,
Y entonces así pude elaborar mi proyecto de investigación que está en curso, ya casi pues terminado. Me he demorado mucho por diversas razones, pero entonces eso quisiera yo. La relevancia del seminario es esta para mí, del semillero, perdón, es esta para mí, la de que aquí descubre uno el contexto latinoamericano, la iglesia latinoamericana, descubre a los pobres en Latinoamérica, descubre que la escritura debe ser leída de esa manera. Los pobres también nos enseñan, a mí me han enseñado a través de la revista Ribla y a través de las sesiones del semillero a leer la Biblia, a ver con otros ojos, ¿no? Según el eslogan, digámoslo así, del semillero, ¿no? Aprendiendo a ver de un modo diferente a San Pablo, contextualizado. Y pues yo para la cuestión de la relevancia, de qué puedo hacer por el semillero, en fin, a todo el que le cuento de mi tesis y de mi trabajo y de mi actividad en este tiempo, les hablo del semillero a todo el mundo y les cuento esta historia que les estoy contando a ustedes. No me alargo más para no quitarles más tiempo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Padre Guillermo. No sé si allá en la sala haya alguien que quiera participar. No sé si se escucha bien. Sí, Pani, sigue. Bienvenida. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, señor. Sí. Yo anotaba también algunos puntos frente a esta pregunta, ¿no? Lo que a mí me llamó la atención mientras nos hacía la explicación, la charla de ese día, ¿no? El caminar entre variedad de personas, la diversidad, profesores, teólogos, estudiantes, todos los que estamos en proceso de formación, ¿no? Con el objetivo de compartir, con el objetivo de enriquecernos, creo yo, y pues caminar juntos para hacer hermenéutica bíblica latinoamericana, ¿no? Porque siento que uno solo puede aspirar a muchas cosas, pero caminando en conjunto creo que se puede lograr más. Me llama mucho la atención también el caminar hacia el encuentro con los grupos más vulnerables, ya con la realidad, ¿no? Con esta visita que se va a tener o este simposio que va a haber, no sé, como en contacto más con las personas y no quedarnos solo en los documentos, diálogos que también nos fortalecen, sí, pero el llevar a la realidad, al contexto, siento que nos ayuda más, porque nos movemos ahí, nos involucramos y pues desde el contexto se puede aprender, ¿no? Eso me llamó la atención. Y como tercer punto, también uno de los que ya comentó, resaltaba este punto, el tratar a los autores colombianos mencionados, porque yo siento que son personas que ya tienen un recorrido, ¿no? Ya tienen un recorrido, conocen la realidad porque se han adentrado. Entonces, siento que desde ellos, desde los autores, se puede aprender mucho. Bueno, no solo aprender, sino también a mí me hace como una llamada, una invitación a intentar en un futuro hacer un aporte. Eso, gracias. Ani, muchísimas gracias. Bueno, yo les comparto que en el caso personal ha sido, digamos, desde que me integré al semillero, ha sido una experiencia muy enriquecedora porque no, a diferencia de otros semilleros, digamos, de los que he podido participar, en este semillero lo que es la teoría y la práctica van de la mano. Y eso ha sido una vivencia espectacular en el caso de que nosotros hemos podido tener conversaciones directamente con estas personas que han ido a la facultad, que han establecido un diálogo con nosotros. En este momento me acuerdo de Fernando Torres, me acuerdo de Hans de Witt, Maricel, no, una de ellas fue Maricelo o Elsa Tames, no me acuerdo cuál de las dos. Con Elsa. Con Elsa. Maricel Men. Con Elsa.
También. Entonces, ha sido muy enriquecedor porque no solamente es poder tener acceso a sus documentos, tener acceso a lo que ellos escriben, sino también de viva voz, escucharles la experiencia, y eso me motiva muchísimo más. Y haciendo un poco de lo que hacía el padre Guillermo ahorita, de los retos, yo creo que es dejarlo en evidencia de cómo nosotros también podemos empezar a hacer ese tipo de ejercicios. Entonces, eso es lo que más me ha llamado la atención, esa parte de lo teórico, pero más con lo práctico, con lo vivencial, y que realmente termina como permeándolo a uno de que este ejercicio y de que la hermenéutica bíblica latinoamericana es algo que hay que apostarle y que hay que seguirle, digamos, trabajando y favoreciendo en ese punto. Bienvenido, Sergio. Ya Sergio está unido con nosotros, entonces bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Qué bueno Buenas estar aquí. tardes. ¿Cómo han estado? Bien, Sergio, bienvenido. Para contextualizarte, estamos discutiendo la primera pregunta, entonces no sé si alguien más quiera participar con esta primera pregunta frente a la visión retrospectiva. ¿Qué aspectos son Sí. más significativos? Padre. Yo quisiera rescatar de la entrevista que hizo el profesor Edgar a José Alfredo un asunto que quizás también debe abrir nuestra mirada a todos, y es que José Alfredo decía que el semillero surge como una respuesta a una inquietud más amplia. No lo olviden, el horizonte nuestro de hermenéutica bíblica en la facultad ha sido un proceso de reflexión desde hace algunos años, tanto en lo que hoy se llama Centro de Formación Teológica, que es el CFT, como en el Departamento de Teología, especialmente en el área de Teología Bíblica. Y esa inquietud por llevar a los contextos la lectura bíblica empezó, como José Alfredo decía, en ese ámbito, digamos, docente. El grupo de investigación, por ejemplo, al que está adscrito al que pertenece, perdón, así se dice, ¿no? Al que pertenece en nuestro semillero es el grupo de investigación Didascalia, que tiene una línea de investigación en Biblia. Y entonces, en lectura bíblica, entonces, desde ahí se fueron generando proyectos de investigación, participación de profesores, conocimiento de otros métodos de interpretación. Los profesores del área de teología bíblica empiezan también a reflexionar sobre qué es eso propio de nuestro quehacer bíblico aquí en Colombia y aquí en la facultad, y eso fue generando todo un movimiento, ¿sí?, que compartía José Alfredo, que dio como resultado, por ejemplo, el semillero, pero también dio como resultado que la maestría de teología que nosotros tenemos aquí tenga un énfasis en la hermenéutica bíblica latinoamericana. También dio resultado que en el curso de pregrado, uno de los seminarios electivos sea de hermenéutica bíblica latinoamericana. Quizás para ustedes eso suene poca cosa, o que siempre se haya hecho, pero la verdad no. La verdad, eso no teníamos un seminario en las tardes en pregrado sobre hermenéutica bíblica latinoamericana. Tampoco teníamos una maestría en teología con cursos de hermenéutica bíblica latinoamericana, ni énfasis en esas áreas. O sea, eso es muy reciente. En ese giro, digamos, hermenéutico que estamos haciendo, sin desconocer la exégesis bíblica, entra en la historia el semillero. Es decir, que estamos nosotros en un momento muy enriquecedor, vamos a cumplir 5 años, y en un momento muy enriquecedor para darle ese giro del que hablaban ustedes ahora sobre la lectura en contexto, ¿no? La lectura bíblica en contexto, que es lo que nos atrae y nos anima en este semillero. Entonces, quisiera también que tuvieran como, no olvidaran dentro de la entrevista que hacía Edgar a José Alfredo, ese panorama amplio del cual nosotros participamos de una manera muy positiva y muy importante en ese giro, digamos, hermenéutico bíblico que la facultad está haciendo.
Bueno, eso quería decir sencillamente. Gracias, padre. Hay un comentario de Viviana. Creo que te acabo de dar acceso, Viviana, pero por si acaso voy a leer el comentario que tú nos mandaste al grupo. Del diálogo con el profesor José Alfredo, me pareció importante y novedoso para mí la relación del semillero con esa necesidad de respuesta por parte de la facultad a la pregunta por lo propio de la teología en Latinoamérica y en particular la hermenéutica bíblica de estas latitudes. Entonces, este es el comentario que Viviana nos hace. Bueno, si quieren pasamos a la segunda pregunta que nos propuso el padre Carlos. Si no hay alguien más que, no sé, vi al fondo a Edgar, pero no sé si era que estaba levantando la mano o no. No. ¿No? No, dice que... Listo. Ok. Bueno, la segunda pregunta. De acuerdo con lo que conoces del semillero, ¿qué retos académicos y desafíos propones a corto y largo plazo? Entonces, no sé quién quiera participar. Los desafíos a corto y largo plazo para nuestro semillero. Levanto mano. Yo. Listo, Malvin, bienvenida. Dale. Está mezclado esta con la siguiente pregunta, pero bueno, aquí entra, ¿no? Lo planteaba como un reto y una propuesta también a corto plazo, ¿no? Con respecto a los 2 eventos que ya se tienen programados para este año, pensaba en que podemos promoverlos, haciendo énfasis en el espíritu del semillero y sobre todo pues también dando testimonio de eso, ¿no? Que siento también que en estos días, pues por el tema de estar aquí en la universidad, el boca a boca, a muchos estudiantes les llama la atención, ¿no? Y los veo, sobre todo el simposio, lo veo como una plataforma, ¿no? Una oportunidad para que llegue más lejos y también para que puedan motivar a más personas a hacer una lectura de Biblia como esta, ¿no? Y también, ya sea dentro del semillero o fuera, pues que se vaya moviendo como este interés hacia este desafío hermenéutico, pues, diciéndolo así. Y esto también con el uso de la tecnología y sobre todo de las redes sociales, ¿no? Teniendo en cuenta que ellas se enlazan, o sea, y son una plataforma en las cuales se difunde fácil y rápido información. Entonces creo que se pueden potenciar sobre todo en el segundo evento por medio de las redes sociales para que genere mayor impacto, ¿no? Ese es mi punto. Gracias, Amalfi, te agradezco mucho. Arley, tienes la palabra, por favor. José Alfredo utilizó una imagen para definir lo que es el semillero, el nido, como un momento de preparación para que esa vida que se está gestando pueda tener vida madura, vida adulta. Creo que el principal desafío que tiene el semillero para nosotros que estamos en el nido es que nos permita o nos genere elementos de madurez para poder ver de una manera diferente la relación entre la palabra, nuestros contextos y la gran misión que tenemos de anunciar el Evangelio. Ese es un desafío a largo plazo. Otro desafío a largo plazo yo creo que tiene que ver con el lema mismo del semillero, es decir, aprender a ver de una manera diferente. Y eso tendríamos que profundizarlo y sobre todo desarrollarlo en nuestros procesos. Cuando hablamos de diferente a qué, diferente con relación a qué, entonces esa diferencia en qué consiste y qué es lo que tenemos que ver. Ver nuestro mundo, nuestro proceso, la palabra, y tratar de asumir ese desafío que nos presentaba José Alfredo cuando decía que el texto, el sentido del texto crece con sus lectores y cómo nuestras lecturas, cómo nuestros procesos pueden ensanchar los sentidos que aparecen en esos textos sagrados de tradición. Y a nivel más inmediato,
creo que sacarle el máximo provecho a nuestras experiencias. Creo que estamos próximos a vivir una gran experiencia en el Valle del Cauca, tanto en Trujillo como en Cali. Y yo creo que aprovechar ese elemento que es como una gran oportunidad para que el encuentro con esas personas, con esa historia que tiene nuestro país, con descubrir el valor que tiene Tiberio dentro de ese horizonte del monumento a las víctimas, se convierta en algo, en una intuición y al mismo tiempo en un aporte para nuestra teología que se hace en Colombia hoy. Muchas gracias, Gracias. Arley. Te agradezco mucho. Dina Elizabeth, tienes la palabra, por favor. Sí. Muchas gracias. Nuevamente un saludo para todos y para todos. Quiero plantear en esta segunda parte, no pude participar en la primera, aquí había una reunión pequeñita, entonces qué pena. Pero yo creo que también uno de los grandes retos, pensaría yo, no sé si a mediano o largo plazo, el doctor José Alfredo también nos hablaba un poco que el semillero pues es un ambiente de formación y crecimiento compartido. En esta línea de la investigación bíblica o de la hermenéutica bíblica latinoamericana sería muy interesante que todo este caminar o en este caminar que venimos realizando pudiésemos escribir ya sea un artículo o no sé, pero que pudiésemos dar a conocer también el fruto de nuestra investigación, sea desde la literatura o desde las propias experiencias. Por ejemplo, ahorita que Dios mediante, que Dios nos permita ir a Cali, va a ser una experiencia muy enriquecedora. Y bueno, no sé si desde ahí, desde las mismas experiencias, quizás desde la sistematización podría ser una posibilidad, o nosotros mismos desde esta línea que estamos investigando poder dar respuestas también. Por ejemplo, ahorita la iglesia habla mucho de sinodalidad y no sé cómo pudiéramos dar respuestas a eso, no sé, en algún momento, a través de alguna ponencia también o a través de un artículo. Y me parece que eso sería un fruto muy bonito de parte del semillero, ¿no? Es también dar a conocer también el trabajo que hemos venido realizando. Entonces un artículo, poder publicar un artículo o un libro, ¿no? Pues que seas muy ambiciosa pensando en un libro, pero de repente un artículo para empezar y poder dar respuestas también. Entonces nos hemos acercado de cómo estos autores que hemos estudiado han dado respuestas en sus diferentes contextos y nos han brindado esos elementos del método, de la metodología, cómo poder rescatar todo eso y también desde las problemáticas que nuestro país afronta. Hoy, pues, desde tantos escenarios a los que estamos enfrentados, hay tantos retos, entonces también que esos retos sean para nosotros en nuestro quehacer teológico y bíblico, ¿no? O sea, cómo responder, cómo dar respuestas, cómo darlas a conocer, pero también llevarlas quizás a comunidades. Bueno, soy muy ambiciosa, pero solo se me están ocurriendo varias cosas mientras voy hablando, pero pienso que son retos que se nos plantean también. Hasta ahí. Muchas gracias. Gracias a ti, Dina. No sé si allá en el salón alguien quiera participar. Fanny, tienes la palabra. Yo a corto plazo también ponía un poquito lo que comentó Amalfi, llevar a cabo con compromiso todas las, bueno, no todas, las dos actividades que están propuestas para este semestre, ¿no? Por lo menos yo estoy muy emocionada, ¿no? Sí, hacerlo con compromiso. Por ejemplo, colaborar en lo que se necesite, yo qué sé, en las ponencias que va a haber en septiembre, agosto, por ahí, ¿no? Entonces, para que sea fructífero, decía yo, desde la divulgación de redes, repartir panfletos, yo qué sé, para llegar a muchas más personas. A largo plazo, a mí me llama mucho la atención hacer más encuentros, involucrarnos con más sectores, que ya no sea solo Cali o Trujillo, sino que sean sectores también aquí en Bogotá,
muchos sectores a las que se pueda llevar la lectura de la Biblia, ¿no? Aquí hacía conexión con lo que hacía la oración Amalfi, ¿no? Hacer presente a la reencarnación en los sectores más vulnerables, pues. Después también, no sé si es una idea lo que tengo, pero hacer un trabajo, decía yo, transdisciplinario en conexión con otras instituciones. No sé cuánto se podría hacer. Trabajar con otras universidades que tengan también semilleros, o yo no sé, llevarlos, motivarlos. Entonces, sería como un trabajo más amplio, fructífero, ¿no? Para que llevar la palabra al contexto no sea solo un trabajo de nosotros, sino que mucha gente más se involucre. Fanny, muchísimas gracias a ti. No sé si alguien más quiera participar en esta segunda pregunta. Sí, padre Guillermo, tienes la palabra. Tienes que abrir el micrófono, padre. Perdón, respondiéndole a Fanny lo último que dijo de la extensión del semillero o pues la relación del semillero con otras instancias, ¿no? de estudio de la hermenéutica bíblica o de la Biblia en general, contarles a las personas nuevas, a los integrantes nuevos que se han tenido estas experiencias, ¿no? Se vieron un poco dificultadas por la pandemia, pero yo creo que muy bueno que lo recuerdes porque eso nos lleva, pues claro que tenemos muchas cosas, ya tenemos esos 2 eventos que exigen mucha preparación y pero yo creo que no se dejará, los profesores que orientan el semillero, que lo animan, no dejarán de tener eso presente, ¿no? La vinculación con otros semilleros. Cada año se hacía por lo menos un encuentro de semilleros de universidades en el campo bíblico y fue una experiencia muy bonita en la que ya tenemos, pues digamos, recorrido. Muchas gracias. Sí. Gracias, padre. No sé si alguien más quiere participar en esta pregunta o entramos, si les parece, a la tercera pregunta que nos proponía el padre. ¿Qué estrategias sugieren para que el semillero tenga un mayor impacto institucional, social o eclesial? ¿En cuál de estas estrategias puedes tú contribuir? Yo levanto la mano. Muy bien. Amalfi, dale. Listo. Bueno, aquí recogiendo un poco una de las cosas que dijo el profe Neorato, con respecto a que el semillero permite el estudio y la comprensión de la Biblia más allá de la academia, ¿no? También decía que donde la palabra obra es en la vida de los creyentes. Aprovechando que vamos a tener un espacio fuera de la academia donde vamos a ver esta palabra operante y la vamos a escuchar y la vamos a tener cercana. Yo siento que es importante como de cierta manera documentar eso, recoger eso. Me imagino que esto va a ser material también para un trabajo de investigación, algo así, pero también poderlo hacer desde otros medios, ¿no? Es decir, tipo un documental, material audiovisual, escritos. Siento que va a servir también a futuro, bueno, va a seguir sirviendo para la reflexión y también va a evidenciar de cierta manera cómo también este semillero permite extraer de un contexto de la vida su material, por decirlo así, de estudio, ¿no? Entonces mi propuesta es esta, ¿no? Poder de cierta manera documentar todas esas vivencias a partir de la reflexión. Gracias, Amalfi, muy amable. Tiene la palabra Arley, por favor. Creo que uno de los desafíos del semillero es aprovechar el producto investigativo de cada uno de los estudiantes que está acá. Imagino el producto investigativo del padre Guillermo, de Marcela, de Meribeti, etcétera, etcétera.
Y nosotros tenemos la oportunidad de conocer algo de eso en algún momento, pero que eso no se quede simplemente en una relación entre presentación y olvido, sino que se pueda generar una reflexión que tenga un impacto un poco más amplio, que más allá de la comunidad académica. Entonces, si el desafío que nos planteaba José Alfredo era hacer posible que los procesos de lectura de la Biblia no sean simplemente procesos académicos, sino que se conviertan en procesos eclesiales. Entonces, creo que una tarea importante sería aprovechar las intuiciones, las aproximaciones que han hecho personas valiosas que han estado en el semillero y que eso incida en un grupo de población un poco más amplio, que eso se revele, que se puedan generar coloquios, qué sé yo, tertulias, porque eso generaría una riqueza mucho más amplia para que no se quede solamente en el ámbito del semillero. No sé si mi visión es demasiado, digamos, ambiciosa, pero creo que podría generarse eso para que nuestro, digamos, se pueda generar una expansión de la riqueza investigativa que hay en los miembros del semillero de HBL. Sí, sí, muy bien, eso sí. Gracias, Arley. No sé quién más quisiera participar. Está alzando, creo que Edgar y creo que Pedro, si no me equivoco. Pedro, entonces, si quieres, o Edgar, no sé cuál de los dos, como ustedes quieran. Sí, yo ciertamente creo que necesitaríamos una obra creativa, pero no solamente una manera de tesis o una investigación, sino también yo pienso que necesitamos una obra de imagen o algo de video. Ahora acabo de subir en la sala de WhatsApp un proyecto de la Biblia, creo que de Estados Unidos, pero tal vez yo pienso que es un grupo de protestantes. Ellos explicaron muy bien con la imagen, con el video hace como más de 5 años, no sé, pero por esta manera podemos explicar bien a la gente que fuera del grupo, fuera de la iglesia también nosotros podríamos hacer. Por lo tanto, por esta manera podríamos compartir la manera de hermenéutica de Biblia en Latinoamérica. También podríamos compartir más gente, no solamente en esta sala, sino fuera con toda la gente. Gracias, Pedro. Edgar, tienes la palabra, por favor. Gracias, sí. Hace un momento decían que, bueno, para que se diera a conocer era muy importante el voz a voz, con lo cual estoy de acuerdo y creo que eso lo podemos hacer todos. Pero también se mencionó hace un rato la posibilidad de escribir artículos, como dijo Elizabeth, y yo creo que hay una forma también de dar a conocer el semillero y de promover su conocimiento, y es a través de artículos como los que se proponen, y estoy pensando si no valdría la pena publicar en la revista de estudiantes. Entonces yo creo que el hecho de que haya un semillero y que haya una revista de estudiantes implica que los estudiantes del semillero pueden publicar, y qué bueno que sea una manera de dar a conocer el trabajo del semillero. Tienes toda la razón. Y es un espacio muy abierto de la revista que mencionó. Muy bien. Perdón. Sí, yo también anotaba aquí en esta tercera pregunta las estrategias para tener como mayor impacto institucional. Pues de estas dos actividades grandes que se va a hacer en el semillero, documentarlos para poder presentar a los docentes, estudiantes de la Facultad de Teología. Yo en un momento pensaba abajo, en la primera planta hay una pantalla donde generalmente se proyectan informaciones, ¿no? Tranquilamente se podría dejar ahí el video puesto con los testimonios, decía yo, con los testimonios, un video bien editado, ¿no? Y pues que se proyecte y a través de eso los chicos, los estudiantes, profesores vayan conociendo, ¿no?
Y aquí decía, ¿en cuál de las estrategias puedes contribuir? A mí se me da más o menos editar, entonces les podría echar una mano, ¿no? Buscando desde el tema de qué se va a tratar, de sacar testimonios, grabar a una señora, a algún profe, yo qué sé. Entonces, pues desde ahí presentar al HBL, ¿no? A los estudiantes. A todos. Súper. Gracias. Bien. No sé si alguien más. Sí, Amalfi, por favor. Para completar también esa idea y bueno, para también ir dándole como forma a la propuesta de Fanny, yo creo que se podría también ver la posibilidad de crear una comisión dentro de los 2 eventos que programamos que se encargue de esta difusión, ¿no? De ir proponiendo primero al semillero como estas nuevas maneras en las cuales se puede hacer este tipo de proyecciones. Se puede crear también, de cierta manera, expectación al momento de venir los videos. Cuando estén allá, que se encarguen como de esa parte de filmar, de tomar fotos, pero bien, encargados así, para que después esto sirva como este material que dice Fanny para poder presentarlo acá en la universidad y en otros espacios. Sería eso, como crear una comisión. Me encanta esa idea. Claro, muy bien, eso tenemos que hacerlo. Realmente eso es una estrategia hoy que hay que tenerla, pues. Los que todavía escribimos en cuadernos ya, ahora todo se monta y ya está, y hay que hacer breve y buenas imágenes, buenos textos. Y con lo que vamos a tener, la experiencia de Afavid es una experiencia muy bella para recuperar. Y también lo de Tejiendo Sororidades es una experiencia muy linda que se trabajará ya. Así que recoger eso y luego editarlo y trabajarlo para distintos ámbitos sería súper. Bueno, eso es un proyecto interesante y a corto plazo entre las estrategias que hemos medido. Muy bien. Sí, padre, muchas gracias. No sé si alguien más, yo uniéndome con todo lo que han dicho anteriormente, creo que las 2 actividades que tenemos este año efectivamente son un reto para nosotros, para que efectivamente nuestro semillero se visibilice dentro de la facultad. Y es un trabajo que desde ya pues podemos estar trabajando con las ideas de Amalfi, de Pedro, con las ideas de Edgar, de todos, de publicar, de empezar digamos, acercarnos a los estudiantes en la facultad a través de todas las redes y a través de todos los medios pues, que hemos estado pensando, pero que vale la pena realmente echar mano fuertemente y rápidamente a estos medios de comunicación para visibilizarlos. Y también no dejarlos, digamos, uniéndome un poco a esto, no dejarlos que simplemente pasen los eventos y como que ya pasó el evento, participamos, sino que también lo que podamos sacar de provecho de semillas, de frutos de estos eventos frente a las publicaciones, frente a las memorias que hagamos, frente a los videos, frente a todo este tipo de cosas, creo que son los eventos. Y eso también nos va a dar como luces y digamos gasolina para mirar otros campos en los cuales nos podamos mover. Entonces creo que todas las ideas que han dicho todos han sido muy interesantes y muy importantes. Elizabeth, tienes la palabra, por favor. Y vamos cerrando con Elizabeth, si te parece, si les parece a todos, para poder dar paso a nuestro cuarto punto. Sí, bueno, no, solamente añadir a lo que se ha dicho, es que también la pregunta iba en dirección, por un lado, al impacto institucional, pero también hay otros 2 elementos que es en cuanto a lo social y a lo eclesial. Entonces, digamos que me llama la atención, no sé, seguramente ustedes recuerdan hace unos años, no recuerdo cuántos, vino Hans de Witt y él expuso una experiencia bien interesante, estuvo aquí en Colombia en varias universidades, donde él trabajó un mismo texto en diferentes comunidades y luego era como un grupo de estudio, no recuerdo bien, pero era como un grupo de estudio y llevaban a un mismo texto a varias comunidades para poder observar, dijéramos, o escuchar, no sé cómo decirlo, cómo las comunidades leían el mismo texto. Y esa fue una experiencia bastante bonita, bastante enriquecedora. Entonces, bueno, solamente que lo menciono porque sería también muy bonito desde un impacto eclesial. No sé cómo el semillero en algún momento pueda acercarse, no sé, a una diócesis.
no conozco mucho el contexto, pero pues no sé, a una diócesis o no sé cómo sería, o a una parroquia, o bueno, no sé para qué, para también llegar a la gente, ¿no? Llegar a la gente y quizás escoger un texto para, bueno, no sé, habría que mirar el contexto también, ¿no? Empezando, dónde el contexto y asimismo mirar un texto bíblico para que la gente también tenga esa posibilidad de leer, de darse respuestas desde la Sagrada Escritura, pero también estamos ahí apoyando como teólogos y biblistas en todo ese contexto, bueno, no sé, hacer como también llegar a la iglesia, ¿no? A lo social, a la iglesia, no sé cómo sería, solamente lo pongo como para de repente irlo pensando, cómo sería, cómo sería esa experiencia, que me parece que también el semillero puede tocar, impactar a la gente misma, ¿no? No solamente en la institución, pero también cómo damos respuestas no sé, en alguna comunidad o comunidades. Solamente lo pongo hasta aquí. Gracias. Muy bien. Gracias, Elizabeth. Bueno, no sé si haya algún otro comentario. Sí, Padre. Mira, cuando los profesores pensamos el cronograma de actividades, nosotros nos reunimos siempre con anticipación. El cronograma no aparece pues el día que estamos ya reunidos, sino que nos reunimos los profesores antes y propusimos esta sesión con el ánimo no de que hablemos del semillero solo un día en el semestre, que es hoy, sí, o 2 sesiones que utilizamos, sino con el ánimo de que esa idea de proyectar el semillero, de contar del semillero, sea como un reto constante también para nosotros. Ese es el desafío que tenemos. ¿Por qué? Pues porque ustedes, por ejemplo, aquí hay candidatos al doctorado que están trabajando temas de hermenéutica bíblica latinoamericana, ¿verdad? Sea con autores, sea por temáticas, en fin. Y por eso están en el semillero. Hay personas que se han graduado ya y que trabajaron de alguna manera un tema. Marley decía algo que me sonó, decía, no es solamente presentar algo y que luego se olvide o que quede muerto, ¿no? Que ya pasó. Entonces, la reflexión de la hermenéutica bíblica latinoamericana y del semillero no es solamente hoy. Hoy recogemos ideas, las tendremos que trabajar, pensar con los profesores, entre nosotros, entre todos nosotros, para luego darle forma. Pero lo que quiero decirles fundamentalmente es que al pensar en esta fecha de diálogo, está en función de que no dejemos de pensar en el semillero. A eso me refiero. En que constantemente estemos hablando de él. Edgar decía, recogiendo lo que Amalfi señalaba, el voz a voz es muy importante. Entonces, hablar del semillero, contar de esta forma de llegar de otra manera a los textos, contar también de lo que estamos haciendo. ¿No? Guillermo decía, yo cuento en toda parte lo que me pasó a mí con Pablo y la libertad, y cómo el semillero me hizo aterrizar. Entonces, esas cosas ayudan mucho a que estemos constantemente pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? No solo hoy, si hay otras ideas, a eso voy, escríbanos. Sí, escríbanos, díganos, oye, le escuché a Edgar que puedo escribir en la revista de estudiantes. ¿Cómo lo hago? ¿Quién es? ¿Quién me informa? Nos escriben y nosotros buscamos un camino. Oye, tengo una reflexión que puede servir. ¿Quién me la corrige? Esas cosas las podemos trabajar y dialogar juntos. Que no se quede solamente en esta sesión, esta reflexión. Elizabeth decía, oye, ¿por qué no ofrecemos, uniendo a lo que Fanny decía un poco ahora, ¿por qué no como semillero trabajamos con otras instituciones? ¿Qué tal ofrecerle a una diócesis algo? ¿No? Desde el semillero, algo de lectura popular de la Biblia, a la diócesis tal o a la parroquia tal, a ver qué resulta, quiénes se le miden a un trabajo así. Y compartimos con una comunidad, porque el semillero no tiene una comunidad con quien leer textos. Entonces valdrían, y lo documentamos, y lo hacemos video, y entrevistamos, en fin. Esas cosas son muy, muy interesantes, y yo creo que deberían no solo quedarse aquí hoy, sino que estemos pensando en ello, siempre.
y comprometiéndonos en ello. Esa sería como mi motivación, y el profesor Edgar está pidiendo la palabra. Marcela, gracias. Gracias, sí. Elizabeth ahora mencionaba que por qué no proponerle alguna parroquia y mencionó el proyecto de lectura intercultural de la Biblia que hemos hecho con Hans de Witt. Pues la parroquia de la Resurrección en el sector de las Lomas ha trabajado en diferentes momentos con la facultad. Y Ignacio Madera se fue para Cartagena y Luis Alfredo Escalante, que es profesor de la facultad, está aquí. Entiendo que está tratando de atender las comunidades eclesiales de base, entiendo que es pues, con la ayuda de algunos estudiantes de su comunidad, pero me parece que podríamos nosotros regresar, porque no es ir, sino regresar y proponerle a Luis Alfredo algún apoyo con el curso bíblico que suelen tener, o con actividades de lectura popular de la Biblia, que nos ha ido muy bien con las comunidades eclesiales de base. Incluso tenemos publicaciones de trabajos que hemos hecho con esas comunidades eclesiales de base en ese sector. Entonces creo que ahí, pues yo podría hablar con Luis Alfredo en este momento cómo le podríamos colaborar, y eso también tiene que ver con el impacto social del semillero, desde la lectura popular de la Biblia. Genial, genial. Esas son las reflexiones que estamos buscando. Y semilla, ¿no? Súper. Además, Edgar ya tiene mucha experiencia en ese trabajo. Conoces muy bien la zona y se ha publicado, como dice él, sobre el tema. Excelente. Sería genial. Hay otros ámbitos. El padre Arley está trabajando también en unos sectores interesantes de una diócesis particular, la diócesis de Engativá, ¿verdad? Construyendo comunidad en un sector bastante complejo. Bueno, todos esos ambientes serían interesantes de volver a revisar, sin duda. Bueno, como les digo, la motivación es sigamos pensando, que no sea hoy únicamente el día de pensar en nuestro semillero, de hablar del semillero. ¿Listo? Sino que sea nuestro tema en la cabeza, a ver qué hago, cómo motivo, qué hablo, a quién invito. En fin, esas cosas vale la pena que las sigamos haciendo parte de nuestra vida. Bueno, muy bien, yo creo que podemos cerrar allí la reflexión, Marcela. Sí, padre, muchas gracias. Pensar para estos 15 minuticos que nos quedan de nuestro encuentro. Entonces entramos al cuarto punto sobre las observaciones generales sobre los eventos, el de proyecto de investigación del Valle del Cauca y el primer simposio nacional. Entonces, si quieres, Edgar, te damos la palabra para el tema del proyecto de investigación del Valle del Cauca. Gracias. ¿Se escucha bien a Edgar? ¿Sí lo escuchan bien todos? Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, gracias. Sí, bueno, con Carlos les vamos a proponer unos materiales de estudio, como los hemos llamado, de manera que creo que, bueno, ya se los puse a Carlos. Yo les voy a pedir que lean una ponencia que yo hice hace un año en un congreso en España, pero desde mi casa, sobre el trabajo que hemos hecho en Trujillo. Yo creo que eso contextualiza un poco bien y da también como una línea del tiempo de cómo nos hemos relacionado nosotros con AFABIT. Ese sería como el primer material. Y en segundo lugar, para los que estén más interesados, acaba de publicarse un libro de María Emma Wills, en la que dedica un capítulo al caso de Trujillo, que ella conoce bien, porque bueno, fue una de las comisionadas de esta comisión sobre la historia del conflicto y sus víctimas, y ella ahí asume una perspectiva de género. Entonces, digamos que como nos interesa cómo las mujeres leen la Biblia en el Valle del Cauca, pues eso viene muy bien. Lo lanzó ese libro, se publicó el mes pasado. Entonces, les vamos a enviar ese trabajo de María Emma Wills para que ustedes vean lo que nosotros hemos visto allá, porque claro, ahí en el texto de María Emma pues aparecen todos los personajes anónimos, entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3, pero luego de haber estado trabajando 10 años allá, uno ya sabe quiénes son esas personas y algunas de ellas podrían estar en el trabajo con nosotros. Entonces, les vamos a proponer esos dos. Y sobre tejiendo sororidades, también hay una propuesta de parte de un texto en el que ellas recogen la memoria de su trabajo. Entonces también les dejaríamos un capítulo. Digamos que esos son los 3 materiales escritos que ustedes van a encontrar para prepararlos. Y tengo ¿Cómo se llama el libro, profe? Memorias para la paz o Memorias para la guerra, de María Emma Wills. Si quieren
Igual les enviaremos los textos nosotros, pero... Sí, luego cuando lo vean, si quieren. Bueno, pero yo tengo que hacer una consulta muy instrumental en este momento porque tenemos que tomar decisión. Así es. Entonces yo quiero saber quiénes van a usar el transporte terrestre en los 3 trayectos que vamos a hacer. Entonces, voy a Recordemos fechas. Sí, entonces miren, el 8 de junio saldría la camioneta de aquí de la Javeriana, yo creo que saldría, Sí. Hacia Trujillo. Ese es el 8 de junio. El jueves 9 de junio vamos a estar en Trujillo, pero el viernes 10 nos vamos a ir en la misma camioneta de Trujillo hasta Cali. Y el sábado 11 de junio en la mañana vamos a regresar en la camioneta aquí a Bogotá. Entonces, la pregunta es para cada uno de ustedes. Yo voy aquí a llamar lista y voy a apuntar qué trayectos van a hacer con nosotros. Entonces, empezando con los que están aquí en la sala, Amalfi, ¿tú vas a ir con nosotros a Trujillo? Sí. Y vas a ir en todo el trayecto de Bogotá a Trujillo en la camioneta, de Trujillo a Cali y de Cali a Bogotá, los 3 trayectos. Sí, quedaría por confirmar el último trayecto, pero igual... O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que te podrías quedar en Cali? ¿O qué? No sé. No, pues que necesitamos a ver, que necesitamos... Claro. O sea, es que, pero... ¿Hasta cuéntanos. cuándo tengo tiempo? Hasta hoy. Pero cuéntanos, o sea, ¿es posible que te quedes en Cali o qué? Sí, es posible. O sea, que no necesitas el regreso del 11. Bueno, listo, ok. Ahorita sí quedo y les respondo. Bueno, Fanny, ¿tú vas con nosotros? Sí, también. ¿Y vas Bogotá, Trujillo, Trujillo, Cali y regresas con nosotros desde Cali? El 11 de junio. También estoy mirando a ver si me quedo en Cali. Entonces sería por confirmar. Bueno, Ok. Pedro, igual. Ustedes van a hacer espacio en el Es que ustedes a qué van a ir. Elizabeth, ¿tú vas a ir con nosotros? Sí, señor. Entonces estaría en todos los recorridos. Elizabeth, 8 de junio salida, 11 de junio, confirmado, ¿no? Sí, señor. Ya logré cuadrar una fecha del 8 miércoles, entonces ya listo, ya puedo irme con ustedes. ¿Ustedes me recuerdan si Nubia tiene planes de ir con nosotros? ¿Está aquí o no? ¿Quién? Nubia Constanza, ¿estás? Sí, Nubia está conectada. Nubia, ¿vas a hacer uso del transporte terrestre en los 3 trayectos? Nubia. Nubia tiene el micrófono apagado, no sé si está conectada. Entonces, mientras Nubia regresa, Sergio, yo entiendo, Sergio, que tú en la conversación que tuvimos, tú me decías que tú llegabas directamente a Cali, no vas a estar en Trujillo, ¿verdad? O sea, no, señor. Tus planes son Barranquilla, Cali, Cali, Barranquilla. Y eso quiere decir señor. que tú no usarías el transporte terrestre. No, No. señor. Ninguno, ok. Perfecto. Ninguno. Bueno, Arley, yo entendí que tú sales con nosotros. No, ¿No? no, o sea, yo llego allá, yo llego a Trujillo para participar de la actividad, porque no logré cambiar una actividad, pero yo llego a Trujillo para la actividad el 9. O sea, yo llegaría a Trujillo el 8 por la noche. ¿Y tú vas de El Trujillo miércoles. a Cali con nosotros? Yo llegaría en la noche. ¿A qué horas tienen presupuestado llegar a Trujillo? No. Mi pregunta es, Escuche. si tú una vez nos alcanzas, tú vas a ir a Trujillo por tus propios recursos, por tus propios medios. ¿Tú llegas a Trujillo el 9? El Sí, 9. señor. ¿Te vas en la Sí, para la actividad que tenemos allá. ¿Y te vas en la camioneta con nosotros a Cali? Sí. Y regreso, y yo regreso el viernes en la noche. O sea que tú solo vas a usar la camioneta de Trujillo a Cali, porque tú Sí, vas porque de Cali regreso a Bogotá. El 10 de junio. El 10 de junio en la noche.
Por tus propios medios, pues porque por no hay. mis propios medios, por mis Ok. propios medios cuando se termine la actividad. O sea, cuando se termine la actividad, ¿a qué hora se tiene presupuestado terminar la actividad? No tenemos todavía eso. Lo importante es... Pero se supone que la actividad se terminaría en la noche o en la tarde. Sí, 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 sí. Tú coges un avión y Eso. te- Una vez que se termine la actividad, yo paso de la actividad al aeropuerto Vale, Ok, listo, bueno, gracias. y regreso el 10. vale. Ok. Bueno, Guillermo, yo tengo entendido, fue lo que yo apunté, que tú llegas a Trujillo por tus propios medios, ¿entendí bien? Sí, yo viajo a Cali el 8. ¿Ustedes viajan a Trujillo qué día? El 8. El 8. ¿Por la tarde o qué? Directo. Nosotros llegamos al final del día, el día. el 8 al final del día, para las 5 de la tarde, 6 de la tarde, a Trujillo. Yo saldría el 8 por la mañana y los contactaría para irme con ustedes a Trujillo. Podría ser, me quedaría más fácil. Pero es que nosotros No. no pasamos por Cali. Ah, Nosotros ustedes estamos van por tierra a directo. Trujillo. Nosotros venimos de la zona Sí. cafetera. Entonces yo llego directamente a Trujillo. Ok, Exacto. te vas con nosotros en la camioneta hacia Cali. Sí, Ok, y de Cali te devuelves a Medellín, a ¿cierto? Medellín por mis medios. Perfecto, Listo. muchas gracias. Marcela, tú vas a hacer los 3 trayectos con nosotros. Perfecto. Sí. Viviana, hay que preguntarle a Viviana, no sé si... Viviana está allí, Viviana está allí. Pero si puede, porque yo lo que tengo entendido del caso de Viviana es que Viviana llega a Trujillo también. Tengo entendido. Si está allí, por favor, Viviana. Viviana está conectada, pero no sé si nos puede escribir o hablar, o si nos escribes por WhatsApp. Ok, listos. Bueno, Carlos y Edgar harían los 3 trayectos. Sí, en la y José camioneta. Alfredo también, José los Alfredo 3. supongo que también. Nos vamos los 3. Sí. Pero nos queda la duda de Nubia y nos queda la duda de Viviana. Nubia y Viviana. Nubia nada, no se conecta, ¿no está? No, Nubia Yo no. sí, sí, señor, yo estaba aquí todo el tiempo. Y, Entonces bueno, no muy nos bien, escuchó. como los espíritus chocarreros. Muy bien, bueno, cuéntanos. ¿Vas con nosotros? Es que de repente me tenía que ausentar. Bueno, y también quiero decir que Viviana escribió por el grupo, bueno, puso un mensaje de voz por el grupo que ella no le sirve ni la cámara, ni el sonido, ni el chat, pero que ella escucha lo de la reunión. Sí, sí. Nubia, ¿vas a ir con nosotros a Trujillo y a Cali? No, no, señor, yo desde el inicio manifesté que para mí era ¿Verdad? prácticamente imposible. Ok, bueno, Ok, bueno, gracias. vale. Y si Viviana nos confirma, yo lo que le entendí a Viviana era que ella llegaba a Trujillo, pero lo que no sé es si va a usar la camioneta de Trujillo a Cali y de Cali a Bogotá, eso no lo sé. Sobre todo de Cali a Bogotá. Trujillo, Cali seguramente, pero Cali, Bogotá nos gustaría saber, pero no nos escucha. ¿Ha Sí, escrito? No, en el chat no ha escrito y no ha escrito tampoco ahora en el WhatsApp. No sé si esté conectada. Aparece conectada, pero no sé si nos está escuchando. Bueno, dejemos ese caso pendiente allí, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Bueno, eso es de parte nuestra, ¿verdad, Edgar? Bien, entonces cerremos el tema con un dato fundamental. Simplemente insisto, lo que ya ha dicho Edgar. Recuerden que para ir a la experiencia de lectura de bíblica con mujeres en el Valle del Cauca, quedamos en que nos íbamos a preparar teóricamente y por eso los artículos a los que ha hecho mención el profesor Edgar los enviaremos a más tardar pues mañana. Yo creo, ya los tenemos, ¿verdad? Así que ya simplemente es enviarlos. 3 artículos que discutiremos en nuestra próxima sesión sobre ellos, un poquito ambientándonos y preparándonos ya conceptualmente para saber a qué vamos a hacer allá. ¿Listos? Bueno, bien. Yo quiero agradecerle al profesor Edgar aquí en presencia de todos, todo el trabajo que ha hecho no solamente de organización de los documentos, sino de toda la organización presupuestal y material para nuestro desplazamiento allá. Así que, Edgar, muchas gracias por todo ese trabajo que haces por nosotros. Bueno, muy bien, creo que esa parte brevemente la damos por cerrada
y yo creo que podemos dar algunos aspectos, hablar de algunos elementos de la segunda actividad, que es en septiembre 29 y 30, todo el día, de 8 a 6 de la tarde, la actividad de nuestro simposio. ¿Listo? El simposio. Brevemente, yo diría algunas cosas y complementas, Marcela, si quieres. Primero, ya está activa la página oficial del Simposio en Hermenéutica Bíblica Latinoamericana. Se busca así, Simposio HBL, y ya la pueden ubicar. Pero atentos con esto, ya está allí en la página oficial. Marcela, ahora si quieres la presentas o nos das el que se llama el link. Pero escúchenme bien, por favor. Nos podemos ya inscribir nosotros, ya está activa la página de inscripción, pero por favor todavía yo creo, Elizabeth, no está José Alfredo, pero creo, y Edgar, que mientras ellos elaboran la propuesta de difusión, ¿verdad? Todavía no la difundamos nosotros los de aquí. Visítenla, ya Marcela, gracias, la está presentando. Está el inicio, está, miren, nuestro logo del semillero de 5 años, que es el logo que creó Marcela. Vamos a crear allí en ese logo un hipervínculo que nos lleve directamente al semillero, pero bueno, lo haremos después. La presentación del semillero, vamos a ver si ajustaron una cosita que hay allí. Sube, tan. No, sube allí. Uno no. No sube más. Ya, vale. Conferencistas. Miren esa riqueza que tenemos, o sea, va a ser una cosa, miren, Carmiña Navia, Elsa Tames, Maricel Mena. Carmiña Navia, vamos a conocerla en Tejiendo Sororidades en Cali. Elsa Tames, la trayectoria que tiene, es una mujer que ha trabajado en traducción bíblica a todo nivel. Cuando hablamos de los diccionarios bíblicos en la clase, ella tiene uno, pequeño, breve. Elsa Tames en traducción, en fin, Maricel Mena, lo que es hermenéutica negra, feminista, es una mujer de gran reconocimiento y gran trayectoria en América Latina. Aníbal Cañaveral en la hermenéutica campesina, es fascinante oírlo a este hombre y de un testimonio de vida ejemplar. Él va a estar con nosotros los 2 días, es agradabilísimo tratar con él. Y luego vienen 2 figuras, Alberto Camargo, Fernando Torres, que han trabajado las casitas bíblicas, la Biblia en la ciudad, en fin. Finalmente tenemos de nuestra casa, porque hay que también tener de nuestra casa, estará Hernán Cardona y el profesor Edgar, que ya lo conocemos, que tienen los dos una amplia experiencia en lectura contextual y lectura contextual Edgar, por ejemplo, y el profesor Hernán en lectura comunitaria y pastoral de la Biblia. Así que vamos a tener un elenco fascinante. El programa, los 2 días completos, en las mañanas trabajaremos ponencias de algunos de los profesores y profesoras. Ustedes leerán los títulos ya con calma. Y por la tarde tendríamos los talleres, es decir, que los profesores que han presentado su ponencia y otros profesores tratarán de trabajar en salones distintos, con comunidades, con grupos pequeños, para ver cómo funciona la hermenéutica bíblica en grupo pequeño. En fin, va a ser muy rico. Espero que se puedan ustedes ya meter en la página y buscar y revisar todo eso. La metodología está allí. Y al final, la ficha de inscripción. Entonces, ya está el formulario, dando clic, entonces buscan allí y se inscriben. Pero les pido, por favor, se pueden inscribir ya ustedes, ya está activa la página, pero todavía hasta que el comité de difusión, que son el profesor José Alfredo y Elizabeth, no nos den la seña para que todos empecemos a difundir la página. Porque recuerden que no se trata de llenar el simposio, sino hay una población objetivo. ¿De eso ya hemos hablado aquí? Sí, ¿verdad? ¿Hemos hablado de eso aquí? O sea, no queremos... No como tal, con todos no como tal. No suficientemente. Todos no. Bueno, la idea no es, no es que se llene esto de personas de cualquier procedencia, sino lo que queremos, y lo decíamos ahí, en algún lugar lo decíamos, la población objetivo es muy concreta. Queremos comunidades que estén leyendo la Biblia realmente. No queremos personas que vengan a hacer un curso de Biblia porque les gusta el Evangelio de Lucas. No, es que no se trata de eso. Se trata de personas, semilleros,
académicos, comunidades del sur, del norte, en fin, de donde sea, pero que estén leyendo la palabra, que les interese crecer en los métodos de lectura e interpretación, ¿vale? Por eso no se trata de invitar, pues no se trata de hacer una invitación abierta a todos los que quieran y les interese y les suene esto, no, no, no. Aquí en el tríptico que nos ha diseñado Marcela, se señala eso, dice, dirigido a lectores y lectoras de la Biblia en entornos populares, integrantes de comunidades eclesiales de base, personas que estén acompañando población en situaciones de migración, por ejemplo, porque el tema es la migración. En fin, es una comunidad objetivo que queremos definir muy bien. José Alfredo y Elizabeth han estado en la construcción de un, ¿cómo se dice? De un elenco, podríamos decir, ¿verdad, Elizabeth? Señor, como una base de datos Pues, con esta población específica. Exacto, exacto, con esa población. No es para repartir a todo el mundo pues, la invitación, sino a una población muy objetivo que ellos la están identificando. Y por eso les diría yo, ingresen ya a la página, inscríbanse ya ustedes, pero por ahora no la difundan todavía hasta que nosotros ya demos, pongamos el semáforo en verde para que primero la población nuestra, la objetivo, se logre inscribir. ¿Entendido? Recuerden que es un evento gratuito. Entonces, hombre, bueno, y con refrigerio incluido. Bueno, entonces eso significa que de pronto llega mucha gente que quizás, pues, no nos interese tan en primer plano, ¿verdad? Así que yo les pediría estar atentos con ello. Pero ya la pueden visitar la página y empezar a hablar con algunos estudiantes o cosas que ustedes vean que vale la pena que estén. Bueno, eso, se ha diseñado un tríptico, lo ha diseñado Marcela, un afiche también del primer simposio, las escarapelas, los certificados, todo eso ya está diseñado, listo para, miren, el certificado ya está ahí, la escarapela que nos va a acompañar durante esos 2 días. Bueno, en fin, ya hay muchas cosas listas, presupuesto aprobado, miren la escarapela que vamos a tener, en fin. Bueno, ya llegaremos al momento de lo práctico que es cómo nos vamos a organizar nosotros para esos días. Pero bueno, eso ya un poquito más adelante. No sé, Marcela y Elizabeth, que hacen parte del comité, si hay algún dato más que se me escape rápidamente dentro de lo que dije. No, padre, yo creería que no. También en el blog de nosotros, pues ya también está el semillero, está ya, está ya el evento, entonces también lo pueden seguir visitando. Sí, lo dijiste. Sí, no, señor. Mañana justamente tenemos una reunión con el doctor José Alfredo, nosotros dos, a las 7:30 de la mañana, para justamente organizar ese proceso. Bueno, vale, perfecto. Es un evento enorme, como lo de Cali también. Eso son 2 cosas muy importantes a mi modo de ver, que nos van a poner en contacto con una realidad fascinante. Así que yo los invito a no perder el ánimo. Yo sé que sus agendas, nuestras agendas son muy ocupadas, pero hay que sacarle el tiempo y el gusto para aprovechar estos 2 momentos. ¿Entendido? 29 y 30 de septiembre, que es lo que vamos a vivir en el simposio, y del 8 al 11 de junio en Cali. Bueno, de mi parte no es más, no sé. Quería decir algo sobre el material de estudio. En el capítulo 6, María Emma Wills hace alusión a un término que es el de arreglos de género. Y entonces ella dice, vamos a manejar el término arreglos de género como se definió en el capítulo anterior. Si alguien quiere mirar el capítulo anterior, se lo podemos enviar. Ok. Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo solo 2 cositas, porque vi que se conectaron algunas personas después del saludo inicial del tutor. Entonces, solo 2 cositas. José Alfredo hoy no nos pudo acompañar porque José Alfredo empezó un curso de San Juan, ¿cómo se llama? Remoto. Entonces tiene que estar allá y además por unos temas de salud quiso estar desde su casa antes de tiempo. Y la profesora Mary Betty, como yo les decía al inicio también, pues fue nombrada en un cargo de coordinación en la facultad, muy importante, la coordinación académica,
Y aunque yo ya sabía el tema, ya sabíamos que iba a pasar esto, lo habíamos tenido un poquito ahí en remojo, pero ya que salió, pues ya se puede decir, ella participará de esa coordinación. Tristemente no nos puede acompañar ya a nosotros en el semillero porque la coordinación con una reforma que hay el próximo semestre del plan de estudios se convierte en algo bastante complejo de manejar. Pero dado el interés, como les decía, que ella siempre ha manifestado por el tema, seguramente volverá con nosotros. Ya hablaremos de eso en su momento. Bien, a los demás, muchas gracias por estar. Cierra, Marcela. Dios les pague a todos por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias a todos. Entonces, les deseamos feliz tarde. Nosotros les estaríamos dando los documentos, enviando noticias. Entonces, cualquier cosa, pues, con mucho gusto. Feliz tarde para todos allá en la universidad y todos en casita. Feliz tarde y feliz resto de semana. Muchas gracias. Marcela, muchas gracias. Mucho gusto de verlas, de verlos. Que pasen bien. Gracias, Muy Carlos interesante Montaño. la Gracias reunión. a todos Muchas por apoyar la reunión. Gracias, Arley. Gracias Hasta a todos. luego. Hasta luego, Nubia.